No hace mucho ya hablábamos de episodios violentos en partidos de fútbol. Ahora la violencia incluso se da en ligas de aficionados. El fútbol como excusa, Enrique, para agresiones grupales. En un partido hasta 7 jugadores de un equipo tuvieron que ser atendidos por diversas lesiones. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Sí, estamos viendo y vamos a ver más imágenes de esos últimos incidentes, no solo en un partido, vamos a decir, profesional, federado, sino también de aficionados. Precisamente de lo que hablas, de esos 7 lesionados, se produjo después de, bueno, al finalizar un partido de aficionados en Zaragoza. Conoce bien esta historia y también la del enfrentamiento entre la Muela y el Alcañiz, nuestro invitado de hoy, Miguel Jiménez, presidente de la Liga MLA. Gracias por venir, Miguel. Gracias a vosotros. Y precisamente sé que insistimos mucho con este tema, sé que hablamos mucho de la violencia en el fútbol. Lo que no alcanzamos a entender, Miguel, es que habiendo todavía más seguridad en los campos de fútbol, y tú lo vives también como árbitro, habiendo más cámaras de vigilancia, ¿por qué, por ejemplo, hay equipos que les sigue dando, voy a decirlo así, reparo celebrar un gol, porque saben que les van a darle todo desde la grada? Eso pasa. En cualquier estadio, a día de hoy, el que va vestido diferente a tu equipo es el enemigo. Y no debería ser así. Ese jugador probablemente dentro de unos años juegue con tu equipo, pero es que yo creo que todo se ha radicalizado de tal modo que es preocupante, es preocupante. Y muchas veces lo que vemos en la televisión es lo que luego en el fútbol aficionado pues pasa. Es cierto que aquí hay que felicitar a la organización porque expulsó a los 2 equipos. Muchas veces la culpa, por así decirlo, la tenemos las organizaciones por no ser contundentes a la hora de sancionar estas acciones. Vamos a presentarlo, Miguel. Este es el partido que se celebró a finales del mes de noviembre, exactamente el día 23 creo que fue, sí, de la Super League, entre 2 equipos de esta liga de aficionados, y acabó como estamos viendo, ¿no? Esas imágenes que también se difundieron por redes sociales y fueron muy comentadas. Y claro, los unos hablan por su parte, los otros por su otra parte. Se ha hablado de 7 jugadores de un equipo en concreto con diferentes lesiones, pero tú hablas de agresiones mutuas también. Sí, a ver, normalmente siempre cuando sucede, depende quién te cuenta la película, tiene una trama u otra. A ver, 2 no se pelean si uno no quiere. O sea, es cierto que unos empiezan, y está claro que empieza el equipo de blanco en este caso, pero claro, este vídeo también está, seguramente durará mucho más, y el que lo ha filtrado pues a lo mejor tenía algún tipo de interés particular. Es cierto que al final hubo denuncias cruzadas, hubo heridos por parte de ambos, más en uno que en otro, y luego es que entraron, es que parecía eso, vamos, entran todos los aficionados, luego hubo agresiones fuera a aficionadas de uno de los equipos. ¿Esto cómo acaba a nivel sanciones? ¿Cómo acabó? Pues ya te he dicho, la Super League, que es la liga en la que juegan estos 2 equipos, echó a los 2 equipos contundentemente, o sea, de forma contundente, y eso está muy bien, es que hay que hacer eso. Cuando se dan este tipo de episodios hay que hacer eso. Los ha echado la liga en la que jugaban. Sí, los han echado y los han excluido de la competición. ¿De que haya tantas cámaras facilita a poder aplicar después sanciones? Sí, a ver, nosotros somos una liga que precisamente los árbitros van con una cámara aquí en el pecho y se graba todo. Nosotros hemos sancionado algunas conductas en base a eso. Es cierto que ahora mismo muchos equipos incluso se graban sus acciones, tienen cámaras, algunos ponen hasta 3 cámaras, y es más, pero claro, nosotros no tenemos acceso a esas imágenes a no ser que las cuelguen. Yo sí que creo que en nuestro caso esto es disuasorio. Nosotros hemos reducido muchísimo el número de tarjetas y de incidentes, pero yo creo que también es que cuando un equipo se apunta y te la lía, por así decirlo, una vez, es que no hay que darle opción a que pase una segunda. Es que la segunda, la tercera, la cuarta eres el culpable. Nosotros, sin ir más lejos, la semana pasada excluimos a un equipo de nuestra competición con 0 tarjetas rojas. Y es que los árbitros nos avisaron, estos equipos van a ser, este equipo va a dar problemas, pues automáticamente lo excluimos. Silvia, Miguel, ¿os parece que veamos otras imágenes también de otro incidente reciente, de finales de noviembre, principios de diciembre, esta vez en un partido federado de la Liga entre la Muela y el Alcañiz? Aquí también se producían incidentes, no sé si al finalizar el partido o antes de que acabase, Miguel. A ver, aquí, si tú lees las redes sociales de un equipo, parece que el Alcañiz es el coco, pero luego realmente la Muela jugó ayer domingo en Épila porque les clausuraron el campo. O sea, es decir, este incidente concretamente fue en el descanso, y yo no tengo ninguna duda de que algo pasó, porque si no, no lo harían público. Tampoco se ve nada porque debió ser luego en el túnel, pero luego hubo unos incidentes que incluso clausuraron el campo de la Muela.
Al final es que yo creo que en esta lucha tenemos que estar juntos. Los dirigentes de uno y otro club tienen que condenar de igual modo lo que hagan ellos como lo que haga el rival. Hay una cosa llamativa, Silvia, Miguel, que lo habéis comentado, lo comentó Miguel. En uno de los partidos también la trifulca se trasladó a la grada. Es decir, familias, amigos de los jugadores se enfrentaron. Sí, es que es irracional, no podemos buscarle una explicación. Es que hay veces que incluso ha habido agresiones de gente que han jugado anteriormente juntos en el mismo equipo. Es que es incomprensible. Yo creo que con un amigo árbitro y yo hablamos que a la gente no la conoces hasta que conduce y hasta que compite. Porque conduciendo también ves que la gente discute de una forma que no discutiría y compitiendo lo mismo. Pero bueno, la clave es la mano dura que hay que tener desde las organizaciones y a este tipo de gente que va por los campos a liarla, pues excluirlos. ¿Tú el fin de semana que viene te vas a vestir de árbitro, sí, amarillo, para pitar un partido? ¿En ese momento tú ya consideras que cuando salgas el equipo local o el visitante, no lo sé, ya te va a considerar el enemigo? Ahora, en nuestro caso, en MLA, lo de local visitante tampoco cada equipo se gestiona, sino que nosotros gestionamos también las instalaciones. Sí que nosotros tenemos la suerte de que los 520 equipos los seleccionamos, algunos se nos colará y habrá que echar la final de temporada durante el año, como ya pasó la semana pasada, pero en principio la gente va de muy buen rollo. Sí que es cierto que hay veces que te protestan y yo lo único que les digo, mira, si yo me quito esto, soy igual que tú, o sea, me equivoco y me voy a equivocar. Y solamente lo vemos en Primera División, hay muchas cámaras, hay intervención de un juez que lo ve todo en televisión. ¿Tú también llevas cámara? Sí, yo llevo cámara, pero nosotros no juzgamos, o sea, yo la cámara yo no puedo revisarla al acto, o sea, al momento. Yo la cámara, luego se genera un vídeo resumen, pero yo no puedo acudir a la cámara en el momento. Pero sí que es cierto que eso es disuasorio porque la gente dice, ostras, que aquí me están grabando. Eso es. Pero en general nosotros tenemos buen rollo. A mí lo que me da pena es el árbitro de regional, el chavalillo de 18 años que muchas veces hasta lo lleva a su padre y se encuentra en todos los partidos de fútbol regional, en todos se insulta al árbitro, en todos. O sea, 100%. Incluso algún entrenador de segunda división, Silvia, decía recientemente, concretamente Pacheta, que en un partido contra el Sporting de Gijón, pues directamente ya cuando iba a visitar campos fuera le insultaba y eso le parecía penoso, ¿no? Pero es que hemos naturalizado, antes estaba hablando contigo, Enrique, y hemos naturalizado que se puede insultar en cualquier campo de segunda división y nos parece... yo hay muchas veces que veo por televisión y veo a alguno en el córner que está insultando al que va a sacar y digo... Es que ojalá su jefe tuviera las herramientas para poder despedirle por la imagen que está dando para su empresa. O sea, es que es irracional totalmente. Vamos a hablar con un trabajador de la Liga Profesional de Fútbol, pero antes quiero que escuchéis lo que nos ha comentado la gente en la calle, porque hemos salido a preguntarles qué es lo que pasa. ¿Por qué vamos a un campo de fútbol y de repente nos transformamos? Pues muchos de ellos han coincidido, escuchen. Yo creo que, no sé, es algo que es independiente del fútbol y no tiene nada que ver y yo creo que se tendría que separar ambas cosas. Lo más visto es el deporte más utilizado y el que más juega la gente y yo creo que lo utilizan como fin no sé para qué, pero no es defensa para utilizarla en el fútbol. Simplemente lo utilizan, pero no sé. La afición es gran parte del fútbol también, quiero decir, se supone que es el deporte del pueblo, ¿no? También no hay que favorecer que entren los violentos, pero el agobio que hay social en este país y pues por el ruido de unos pocos tampoco puedes condicionar a todos. Yo creo que hay violencia en el fútbol, en los partidos y hay violencia en todas partes, vamos. Violencia no lo entiendo en ningún sitio, ni en el fútbol ni en ningún lado. La gente tiene que sacarle lo peor que lleva adentro en algún sitio así, pero... Exteriorizar esa rabia, esa mala leche que llevamos dentro en este asunto, lo cual que luego se refleja que pues, en la violencia es una excusa barata. Sí, estamos viendo las imágenes y nos preguntábamos, Silvia y yo, Miguel, si también en el fútbol femenino existe esa tendencia a desahogarse de la peor manera posible en un campo. A ver, en el fútbol femenino es cierto que hay menos pasión, por así decirlo, dentro del campo, pero, o sea, no digo que no tengan pasión, sino pasión malentendida. Exactamente, eso es. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos cogido una liga femenina con 8 equipos, son majísimas, todas. Es cierto que en la grada, pues muchas veces se producen unos incidentes de lo que viven o si una entrada les parece dura, pues lo condenan más desde la grada
porque a lo mejor pues el fútbol masculino siempre ha sido pues un poco más violento o más intenso. Miguel, ¿son siempre los mismos? A ver, Zaragoza es más pequeña de lo que parece. Hay equipos que todos conocemos, que yo jamás admitiré, por ejemplo, en mi liga, y que por ello nosotros hemos excluido a equipos y sobre todo a jugadores, porque es que siempre son los mismos. De hecho, hay equipos que a lo mejor 12 son personas maravillosas y el 13º es un broncas, y pues bueno, pues vas capeándolo, vas hablando con los compañeros para que pues nos echen una mano en esas situaciones que a veces pues son un poco desagradables. Quien también sabe mucho de fútbol y de lo que se genera alrededor de este deporte es el exjugador del Real Zaragoza, Alex Sánchez. Buenas tardes. Alex. ¿Me oyes? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que estás camino de Madrid y te agradecemos que hayas hecho un alto en el camino para atendernos. Alex, ¿cómo se viven estos episodios desde dentro? ¿Hay alguna ocasión en la que hayas pasado miedo? Bueno, miedo no lo sé, porque al final yo he tenido la suerte de jugar como profesional y quieras que no siempre estamos protegidos incluso por la Guardia Civil o la Policía Nacional. En ese sentido sí que es cierto que miedo no, pero sí que al final la frustración que te genera, como decía el otro día Pancheta, que te insulten por el simple hecho de pagar una entrada, pues no es comparable al miedo, pero sí que es ciertamente, bueno, es que es lamentable, ¿no?, que haya insultos en un estadio de fútbol. Eso como jugador, y sí que es cierto que se ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que queda muchísimo camino por recorrer para que tanto los jugadores como los aficionados estemos protegidos en los estadios de fútbol. Alex, buenas tardes. Eres trabajador, gestor en la Liga de Fútbol Profesional. Hablábamos con Miguel, que sé que os conocéis bien, de que ahora hay mucha más vigilancia en los campos, de que se han hecho cosas que antaño ni se pensaban. Por ejemplo, echar de los campos de fútbol profesional a los grupos ultras. ¿Qué pasos más hay que dar? Pues mira, desde el año 2007, que se incluye la Ley 19/2007 contra la violencia y el racismo en el deporte, es verdad que se empiezan a sancionar muy fuerte las conductas antideportivas y contra el odio en los estadios, y es verdad que se avanza muchísimo con las cámaras que se instalan dentro. Ahora mismo se está valorando también incluso la posibilidad de los controles biométricos, que es verdad que por protección de datos no se puede hacer, pero sí que es cierto también que en algunos episodios, como el Mundial de Qatar, por ejemplo, aunque no hay muchos derechos humanos, se han permitido para controlar precisamente que los violentos, los que ya han sido sancionados por estas conductas, pues se les expulse del fútbol totalmente. Esa es una de las medidas que se estaban valorando en los últimos tiempos. Y luego otra que me parece súper interesante y que va en la dirección de proteger al futbolista, porque muchas veces, no se nos olvide, se dice que cobran mucho dinero y que no se les tiene un poco en estima en el sentido de protegerlos, es la Oficina contra la Atención de las Víctimas del Odio, que se ha lanzado hace 3 meses desde la Liga, la hemos lanzado hace 3 meses, y se ha firmado un convenio con el Consejo General de la Psicología de España, en el que además del asesoramiento legal para el deportista que sufre estos delitos de odio, se le da también un asesoramiento psicológico, porque muchas veces también, pues bueno, que a un jugador se le insulte por razón de raza, de capacidad o de género, pues no tiene ningún sentido y puede ser realmente dañino. Entonces, en ese sentido se ha avanzado. Ahora sí, por ejemplo, sí que con lo que ha dicho Pacheta, creo que también se puede avanzar en la protección de los entrenadores, que también son parte del espectáculo. Y bueno, intentar dar poco a poco pasos, sobre todo en el tema educativo, porque al final creo que es la solución de todo, pero a corto plazo sí que hay que hacer medidas como las que te he comentado y que creo que van a proteger y a crear espacios seguros, que es lo interesante en este sentido. Alex, es un poco desesperante que cada vez hay más cámaras, cada vez hay más sanciones y sin embargo la situación sigue siendo la misma. Sí, yo creo que a corto plazo es muy complicado erradicar el problema totalmente. Ya he comentado que la única solución es la educación, pero esto va a tardar algunas generaciones. Es incluso más preocupante el tema en el fútbol base, porque al final no nos olvidemos que el fútbol profesional es la cúspide del deporte en España y en Europa. Entonces, un poco crear un ambiente, un espacio seguro en el fútbol base, en las instalaciones deportivas, con los padres, con los árbitros, de respeto a todo el mundo, creo que es esencial para que luego no se reproduzcan en el fútbol de élite. Pero a nivel de cortoplacismo creo que las sanciones son necesarias. No deberían serlo, pero creo que ahora mismo son necesarias, tanto monitorizar los insultos que se ponen en las gradas con todas las cámaras que se instalan en los estadios, como sancionar las conductas que se llevan en este sentido. Y creo que es la línea que está trabajando la Liga, afortunadamente, y que se va a seguir trabajando para erradicar estos insultos de las gradas, vaya.
Alex, yo lo siento, pero tengo que hablar también y preguntarte de una cosa que es que también veo que necesita cambiar, porque los entrenadores son los tutores de los chicos y de las chicas, hablando de fútbol base, que decías, de los torneos que ahora vienen en Navidad, cuando están en el campo entrenando o jugando. Pero los padres somos los responsables el resto del día. Yo he visto imágenes de un padre haciendo una peineta en un campo de fútbol, en una grada, y el niño menor de edad al lado imitando a su padre. Eso también se debería de reconducir. Total, al final los niños pues se aprenden por imitación y al final la primera línea de defensa van a ser los entrenadores y van a ser los padres, obviamente, en un partido de fútbol. Y en este sentido creo que los clubes debemos tener, como ha dicho Miguel, implicación de todo el mundo, la verdad. Creo que sin la implicación de todos los agentes que intervienen va a ser imposible erradicarlo. Los padres es lo principal y en este sentido creo que es muy complicado canalizar la frustración que para muchos padres supone que su hijo no vaya a ser un futbolista profesional, ¿no? Que al final es súper difícil, es súper complicado y creo que el fútbol base ha de ser fútbol formativo y educar en valores y no en llegar a competir, que al final eso es el tiempo el que lo dice y creo que es mucho más importante tener una serie de valores para el resto de la vida y no para el fútbol profesional. Alex, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Vale, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, Miguel, conclusiones finales. A ver, pues que llegan los torneos de niños, perdonad, y estamos hablando, llegan los torneos navideños, va a haber partidos de fútbol estas fechas, va a seguir habiendo fútbol, obviamente, no hay parón y nos podemos plantar otro fin de semana, Miguel, con circunstancias parecidas. Ya lo ha dicho Alex, esto no es a corto plazo. A ver, es que va a pasar. O sea, llegar a la audiencia cero, ojalá lleguemos, es imposible. O sea, es que es imposible. Es que las conductas de tantas personas, de tantos agentes, es que es incontrolable. Sí que es cierto que hay que sacar a esa gente de los campos de fútbol. Y ahí me consta que hay clubes que están trabajando precisamente en erradicar ese juliganismo, por así decirlo, de los padres que ven a un árbitro que podría ser de la edad de su hijo y porque se ha equivocado en 2 acciones, a lo mejor ha acertado en 98, pero como ha fallado en 2 que han sido para él decisivas, pues una vez que abandona el campo pues le tengo que insultar, le tengo que perseguir hasta el coche o le tengo que escupir, como pasa en muchos campos. Pues que impere el sentido común en los próximos Ojalá. torneos de Navidad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Enrique, nos vemos en un momentito. Gracias, Silvia. Gracias.